Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos a punto de iniciar con la segunda parte de la charla Diagnóstico y Seguimiento por Laboratorio de la Diabetes Mellitus, impartida esta charla por la doctora Norma Morales, para el cual aprovecho para mandar un cordial saludo. Y el día de ayer estuvimos teniendo la primera parte de esta charla, de esta actividad llamada Aprendiendo con los Expertos. Y el día de hoy arrancamos y cerramos con la segunda parte de esta actividad. Hasta el día de hoy, pues bueno, desafortunadamente el día de hoy está terminando esta actividad, pero recuerden que esta sesión, esta actividad la van a poder consultar de forma abierta al público en general hasta el día 10 de septiembre. Ya que a partir del 11 de septiembre esta actividad únicamente estará disponible para consulta ilimitada dentro del portal EduLab. Que es una plataforma tipo streaming en donde, pues bueno, desde hace prácticamente ya 2 años y medio hemos estado llevando a cabo esta actividad que consiste en mes a mes estar enriqueciendo este portal, esta plataforma de tipo streaming, con materiales totalmente nuevos de las distintas áreas del laboratorio clínico. Es decir que hoy en día, desde hace pues prácticamente 2 años y medio hemos estado, hasta la fecha tenemos más de 200 minicursos de las distintas áreas del laboratorio clínico, y estos minicursos los pueden consultar de forma ilimitada. Además pueden consultar todos los eventos académicos que hemos llevado a lo largo de la historia de EduLab, y pueden consultarlos dentro del portal EduLab. Pueden obtener materiales de descarga, materiales de apoyo, pueden obtener constancias de participación, pueden obtener incluso descuentos hasta descuentos del 50% en nuestros cursos y diplomados. Entonces son múltiples los beneficios que tiene estar suscrito al portal EduLab, para lo cual también aquí en la descripción del video les dejamos el enlace para poder consultar, en este caso, toda la información y todos los detalles, y se puedan suscribir. Ahí vienen los costos de la suscripción. Es una suscripción muy al alcance de todos. Ahí pueden consultar toda la información. Los invito a que visiten ese enlace que se encuentra aquí en la descripción del video. Y pues bueno, el siguiente mes estaremos llevando a cabo también un Aprendiendo con los Expertos, pero únicamente será dentro del portal EduLab. Entonces les invito a que, si no se han suscrito, se suscriban. Vale muchísimo la pena, dense la oportunidad de hacerlo, ya que también dentro de unas semanas habrá sorpresas muy especiales que estamos preparando para todos los suscriptores del portal. Entonces, pues bueno, no pierdan la oportunidad de formar parte de esta comunidad de profesionales del laboratorio clínico comprometidos con la actualización y con la mejora continua como profesional de laboratorio clínico. Les agradezco muchísimo nuevamente el acompañarnos en esta segunda parte de esta charla con la doctora Norma Morales. Vamos a dar inicio con esta segunda parte. Nuevamente sean bienvenidos y nos vemos en un ratito más. Ahora, pasando a los criterios, ya hablamos sobre los tipos de diabetes, las definiciones inicialmente, y luego los tipos de diabetes, algo sobre el modo en que se presenta en la clínica y demás. Ahora vamos a los criterios de diagnóstico a través del laboratorio. Sabemos que clínicamente es muy común que digan que tienen poliuria, polidipsia, polifagia, y eso es diabetes hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, pues a veces tienen esos síntomas y no necesariamente quiere decir que la glicemia esté presente, la hiperglicemia esté presente. Tienen que estar tanto esos síntomas clínicos más la hiperglicemia, o incluso puede estar solamente la hiperglicemia y los síntomas no estar presentes, o solamente estar presente alguno de ellos. Entonces, en cuanto a los criterios de diagnóstico, tomando como base a la Asociación Americana de Diabetes, que, como les repito, es la que la Organización Mundial de la Salud, digamos que le da el respaldo, porque la Organización Mundial de la Salud toma estos mismos parámetros. Tenemos básicamente 4 estudios, que son la glicemia en ayuno, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, la hemoglobina A1C, o hemoglobina glicada, o hemoglobina glicosilada, o glicohemoglobina, se le puede llamar de cualquiera de estas formas, y también una glicemia al azar o incluso postprandial. ¿Sí? Es decir, en cualquier momento estén o no en ayunas el paciente, se puede tomar esta glucosa.
y con ciertas características llegarse a diagnosticar ya sin lugar a dudas una diabetes mellitus. Entonces, iniciando por la glucosa en ayuno, tenemos que los niveles normales para la Asociación Americana de Diabetes y la OMS son de menos de 100 miligramos por decilitro, es decir, hasta 99 miligramos por decilitro. Nosotros no se considera que tengamos ninguna alteración respecto a nuestro metabolismo de los carbohidratos. En este caso de la diabetes sería hasta 99 miligramos por decilitro. Una vez que llegamos a 100, ya tenemos alguna alteración y se le denomina prediabetes. Sin embargo, si está por debajo de 126 miligramos por decilitro nuestros niveles, nos vamos a quedar como prediabéticos y no vamos a brincar al diabético. Una vez que llega o sobrepasa los 126 miligramos por decilitro, ya se puede hacer el diagnóstico de diabetes con la prueba de glucosa en ayunas. El ayuno debe ser de mínimo 8 horas para que al tener este resultado se pueda establecer como diagnóstico el tener diabetes cuando se obtiene un resultado de 126 miligramos por decilitro o arriba. En el caso de la prueba de tolerancia a la glucosa oral, vamos a tener que después de 2 horas la glucosa debería estar por debajo de 140 miligramos por decilitro. Dijimos que cuando se toman alimentos, sobre todo en este caso que es una carga de glucosa específicamente, vamos a tener una biodisponibilidad muy rápida de la glucosa en nuestro interior del organismo y entonces la insulina inmediatamente sale a hacer su trabajo para que la glucosa sea aprovechada en las células que la requieren. Cuando tenemos alguna alteración, pues entonces va a estar elevada y va a permanecer elevada más de 2 horas. Cuando permanece en 140 miligramos por decilitro o más, pero no llega a 200, lo consideramos un paciente prediabético. Después de las 2 horas de la carga de glucosa oral, durante una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Y se considera diabético cuando el resultado está en 200 miligramos por decilitro o mayor a esto. Entonces, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, se toman la medición en ayunas, es decir, antes de dar la carga de glucosa, se toma la muestra en ayunas de sangre para hacer la medición de glucosa basal y posteriormente se realiza la prueba, se da la carga oral y se puede hacer la medición a las 2 horas. La carga es de 75 gramos de glucosa. Se puede hacer la medición a las 2 horas y si esta continúa por arriba de 140, consideramos que ya no es un paciente que esté respondiendo de manera adecuada. Y si sobrepasa 200, pues entonces podemos establecer ya el diagnóstico de diabetes mellitus. En cuanto a la hemoglobina A1C o hemoglobina glicada o glicohemoglobina o glucosilada, vamos a tener también parámetros para establecer lo que sería lo normal o lo esperado contra los parámetros de prediabético y cuando se puede diagnosticar el diabetes. En este caso, es importante señalar que la Asociación Americana de Diabetes y también respaldado por la Organización Mundial de la Salud nos indica que se debe hacer con un método certificado y estandarizado, de preferencia es el método de cromatografía líquida de alta eficiencia o de alta precisión o de alto desempeño de intercambio catiónico, o bien un método que sea equivalente o que esté contrastado y avalado o certificado contra el método de referencia que es este que dijimos. Entonces, en este caso, es cuando es válida esa prueba de hemoglobina A1C, aunque también hay muchos métodos inmunoturbidimétricos que están validados contra este estándar de oro, que sería la HPLC o cromatografía líquida de alto desempeño, de alta presión o de intercambio catiónico.
Y entonces tenemos que se considera normal cuando el nivel de hemoglobina glicosilada está en menos de 5.7%. Si está entre 5.7 y 6.5% de nuestros eritrocitos tienen hemoglobina glicada, entonces se considera como un paciente prediabético, y si está por arriba de 6.5%, se le considera, bueno, perdón, de 6.5% en adelante se le considera un paciente diabético. Y por último, la glicemia al azar o glucosa al azar, donde por lo general hay signos o síntomas que pueden indicarnos o sugerirnos que el paciente tiene probablemente diabetes, y entonces se le solicita la prueba de sangre y se ve que hay hiperglicemia, por lo general en un paciente, ya sea que acabe de comer o tenga media hora, 1 hora, 2 horas o 3 horas de haber comido, los niveles de glucosa deben disminuir de 200 miligramos por decilitro 2 horas después de haber tomado alimento, para no considerarse diabético, o bien menos de 140 miligramos por decilitro para no considerarse tampoco prediabético. Si un paciente se le hace esta prueba y presenta elevaciones entre el 5.7 y el 6.5%, vamos a considerar como prediabético, y si tiene arriba de 6.5, le vamos a considerar como diabético. Y si tiene una glicemia al azar arriba de 200 o desde 200 o arriba de 200, vamos a considerar ya que es un paciente diabético, aunque también existe la recomendación de que tengamos una verificación, ya sea por el mismo método, si es que se hizo, por ejemplo, la glicemia al azar, que se puede hacer, por ejemplo, con glucosa en ayunas o con una prueba de tolerancia a la glucosa oral o con una hemoglobina glicosilada, y si se hizo con alguno de los otros tres, que se haga con otro de los métodos, excepto el de glicemia al azar. El de glicemia al azar, digamos que sería como para una detección precoz o de screening, o incluso pues porque por cualquier motivo el paciente haya llegado a los servicios médicos y pues aprovecharon para tomarle su glucosa o requerían el valor de glucosa para algún medicamento que le tuvieran que administrar. Entonces, en estos casos, si el resultado de glucosa en las pruebas al azar está elevado, se recomienda repetir con alguno de los otros métodos, o si bien en alguno de los otros métodos una sola prueba está elevada, siempre se recomienda que se repita la prueba con alguno de los otros métodos, en condiciones ideales, es decir, que si necesita estar en ayuno, el paciente se presenta con el ayuno adecuado, en el tiempo adecuado, que la toma de la muestra sea correcta, que se maneje bien, que se mantenga, en caso de que se tenga que mantener, ya sea en refrigeración o si se va a procesar de inmediato. Es decir, que todos esos parámetros, tanto preanalíticos, analíticos y posanalíticos, sean controlados para que tengamos un resultado confiable, y entonces se puede establecer ese diagnóstico de manera correcta y sin lugar a dudas. En cuanto a los métodos de laboratorio que utilizamos, bueno, pues tenemos muy variados. Realmente la glucosa basal sería el más, digamos, el más usado, el que está a la mano de cualquier laboratorio. La mayoría de las mediciones se hacen ya sea en suero o en plasma. En sangre total, por lo general no se hace, porque al tener sangre total en un tubo, pues hay consumo de las células sanguíneas de la glucosa, y entonces conforme se avanzan los minutos o las horas, pues se está consumiendo, y por lo general el resultado va a ser menor a lo que sería en realidad si solamente tomamos plasma o suero. Se deben separar el suero o el plasma dentro de la primera hora después de la toma de la muestra. Es decir, se centrifuga e inmediatamente se separa el suero o el plasma, y debe presentarse con un ayuno de 8 a 10 horas y hasta máximo 16, aunque por lo general, al menos aquí en México, les pedimos que sean unas 12 horas, cuando mucho, de 8 a 12 horas.
Sin embargo, pues de acuerdo a los criterios establecidos, hasta 16 horas puede ser. La glucosa en orina no se utiliza para el diagnóstico de diabetes mellitus. Se puede utilizar a manera de hacer un monitoreo, pero pues realmente si se rompe el umbral renal para la glucosa, puede ser por múltiples causas, no necesariamente porque sea un paciente diabético. Y hay pacientes que tienen glucosuria y no tiene nada que ver con la diabetes de ningún tipo, sino pues simplemente es una condición que tienen hereditaria, que hace que eliminen a través del riñón cantidad de glucosa que no se reabsorbe, y entonces pues libremente sale por la orina. Entonces tienen glucosuria, pero no van a tener ningún problema respecto, ni digamos de insuficiencia renal, ni tampoco de diabetes mellitus o de una nefropatía diabética. Y bueno, y no se utiliza ni para el diagnóstico ni para el seguimiento de diabetes mellitus, salvo en casos muy específicos que vamos a ver más adelante, para el seguimiento. Se puede medir la glucosa también en líquido cefalorraquídeo, sin embargo, pues normalmente tiene sus parámetros propios y no es parte de los estudios del diabético el medir la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, los métodos que se utilizan en el laboratorio de rutina, por lo general tenemos los métodos enzimáticos, como por ejemplo la glucosa oxidasa o la exoquinasa, es decir, tenemos diferentes métodos. Uno de ellos, como la glucosa oxidasa, por ejemplo, se acopla a una reacción mediada por peroxidasa que permite visualizar de manera colorimétrica el peróxido de hidrógeno formado. Entonces, con la glucosa oxidasa se cataliza la oxidación de glucosa hacia ácido glucónico y posteriormente el peróxido de hidrógeno producido se detecta mediante un aceptor cromogénico de oxígeno, es decir, todos son los reactivos que vienen en el kit para realizar esta prueba, o bien se puede realizar de manera manual, semiautomatizada o automatizada, y fenolampirona en presencia de la peroxidasa, es decir, se va a detectar colorimétricamente la presencia de la peroxidasa. Y bueno, vamos a tener el ácido glucónico más el peróxido, se le agrega fenolampirona y mediante la presencia de la peroxidasa se va a obtener al final quinona y agua. La intensidad del color que se obtenga va a ser proporcional a la concentración de glucosa, es decir, entre más color, entre más oscuro esté la muestra, quiere decir que la concentración de glucosa es mayor. Sin embargo, no nada más lo vamos a observar visualmente, sino lo tenemos que hacer la medición por un método colorimétrico que esté bien calibrado, obviamente. La glucosa oxidasa es una enzima específica que reacciona solo con la beta de glucosa, convirtiéndolo en ácido glucónico. Se puede detectar en suero o en plasma. Hay un cambio de absorbancia, por lo cual se hace la medición a través de los métodos colorimétricos, ese cambio de absorbancia en la muestra, y se puede adaptar a procedimientos, como decíamos, manuales, semiautomatizados o automatizados. Incluso también pues, se ha utilizado para estudios en pruebas reactivas. La muestra ya decíamos que era sueroplasma, es importante que esté libre de hemólisis. Al haber hemólisis vamos a tener por un lado un consumo de glucosa, por otro lado vamos a tener interferencia en la medición colorimétrica. Se toma la muestra, se debe separar, como decíamos, lo antes posible para evitar el consumo de glucosa, el proceso de glucólisis celular, que va a seguir consumiendo glucosa, y se puede adicionar en un momento fluoruro sódico a la muestra para prevenir la glucólisis, pero lo más importante o lo ideal sería que se procese de inmediato, que se separe el suero o el plasma de la muestra de sangre. La glucosa en este caso va a estar estable 5 días en refrigeración a 2 a 8 grados centígrados, y hay anticoagulantes como la heparina, el EDTA, el oxalato, fluoruro que no interfieren en la medición del
del método, es decir, cuando no van a interferir con nuestros reactivos ni nada. Bueno, las características, aquí tomando uno que es muy común aquí en México, como la marca SpinReact, tenemos un rango de medida que va del límite de detección de 0.04 miligramos por decilitro, que es un número muy, muy bajo, hasta la linealidad de 500 miligramos por decilitro. Esto quiere decir que si nuestro método llega a 500 miligramos por decilitro, si tenemos glucosas más altas, tendríamos que hacer dilución, porque si no nuestro resultado no sería valorable. Si la concentración es superior, se diluye la muestra, primero 1 a 2, pero va a depender mucho del nivel que se obtenga, y se multiplica el resultado por 2 una vez que se obtenga la medición con la muestra diluida. En este caso, si se diluyó a la mitad, pues entonces vamos a multiplicar por 2. Tenemos los parámetros de precisión. En la media tenemos intraserie de 96.8, interserie de 98.4, desviación estándar de 0.81 intraserie y 1.55 interserie, mientras que el coeficiente de variación va a ser de 0.83% intraserie y de 1.58 interserie. La sensibilidad analítica es de 1 miligramo por decilitro a una medición de 0.0036. Las interferencias se pueden encontrar cuando hay presencia de hemoglobina, es decir, cuando hay hemólisis, cuando tenemos bilirrubinemia también, cuando hay exceso de creatinina y también cuando hay galactosa, porque la galactosa pues va a interferir en la medición y pues nos va a resultar un número, una medición más elevada. Pasamos ahora a la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esta prueba, por lo general, se hace una vez que ya se tiene la sospecha de que el paciente tiene diabetes, ya sea porque se hizo una glucosa al azar, o bien se hizo una glucosa en ayunas o una hemoglobina A1C y salió alterada ya sea en los parámetros de prediabético o de diabético. Y entonces es una manera de corroborar el resultado que se obtuvo. En este caso, el paciente pues obviamente es ambulatorio. La mayoría de los pacientes que a veces ya son diabéticos y a veces ya tienen tiempo siendo diabéticos, pues no tienen ningún problema y ya andan por la vida pues haciendo todas sus cosas que habitualmente hacen y no saben que son diabéticos. Entonces se hace que previamente no se tenga una ingesta, digamos, alterada de los carbohidratos, sino la ingesta previa debe ser normal de carbohidratos en los días previos. No tiene que tomar ni más ni menos de lo que acostumbra. El ayuno de máximo 16 horas, que ya dijimos que en México por lo general lo tenemos entre 8 y 12 horas, se realiza por la mañana. ¿Antes de qué? Pues antes de que haga actividad física, antes de que tome alimentos. No debe comer, ni beber, ni fumar ese día en la mañana. Si toma algún medicamento, pues solamente con agua. Y si es un medicamento que el médico autorice que se suspenda, pues también lo puede suspender. Lo que vamos a hacer es medir primero la glucosa en ayuno, es decir, la glicemia basal. Se hace la medición, se hace la prueba en el laboratorio. Una vez que se tiene el resultado, se le proporciona al paciente la toma de glucosa de 75 gramos. Esta la debe de tomar de manera rápida, es decir, aproximadamente en unos 5 minutos, tomar toda la cantidad que se le proporciona. Y a las 2 horas se mide nuevamente la glicemia. En el caso de los niños se da una dosis de 1.75 gramos de glucosa por kilo de peso. Obviamente cuando son niños que están obesos pueden llegar a pesar más de lo que se espera y lo máximo que se le puede dar pues es lo que se le daría a un adulto, que son 75 gramos. Entonces si por el peso necesitaría más, no se le da más, sino simplemente se le da 75 gramos y si no lo que corresponda a 1.75 gramos por kilo de peso del niño.
Las interferencias son las mismas que para la glucosa basal o la glicemia basal, las que ya mencionamos. Pero también puede haber alteración cuando hay algún problema en la absorción intestinal, o bien hay presencia de vómito, disfunciones endocrinas que hacen que no se absorba correctamente o no se absorba nada prácticamente cuando hay vómito de la carga de glucosa. Tenemos por otro lado la hemoglobina A1C. Esta hemoglobina A1C se refiere a la hemoglobina, que como sabemos es una proteína que va en los eritrocitos, que está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, la mayor parte de la hemoglobina de los adultos. Tenemos muy poca cantidad de hemoglobina A2 delta 2 y tenemos muchísimo menos cantidad de hemoglobina fetal A2 gamma 2. Y entonces la hemoglobina habitualmente que está conformando a los eritrocitos y está formada por estos dímeros de globina, va a sufrir al contacto con los azúcares que están circulando en la sangre un proceso que se llama glicación no enzimática, porque no requiere que haya alguna actividad enzimática para que esta glicación se lleve a cabo. ¿Y la glicación en qué consiste? Pues que se va a unir esa glucosa a la molécula de la hemoglobina, pero va a ser de manera reversible, es decir, no va a permanecer todo el tiempo pegada. Pero cuando la concentración de glucosa en sangre sí es muy elevada y además es constantemente esa elevación, entonces se hace una reacción que ya no se revierte, sino que se queda durante todo el tiempo de vida de la hemoglobina, que es el mismo tiempo de vida del eritrocito. Entonces la glucosa excesiva va a interaccionar químicamente con la hemoglobina sin necesidad de actividad enzimática y esta glicación va a depender de la concentración de la glucosa en sangre y del tiempo de permanencia de la hemoglobina en contacto con esta glucosa. De la glucosa en sangre y del tiempo de contacto de la hemoglobina con esta glucosa. Y bien, la reacción va a ser entre la cadena beta de la hemoglobina y la glucosa. En la cadena beta vamos a tener un grupo amino libre que se une al aminoácido valina, que se une entre el aminoácido valina de la hemoglobina y la glucosa. Entonces en ese grupo amino libre se va a unir esa valina y ahí es donde se va a pegar la molécula de glucosa. Al principio decíamos que es una reacción reversible, pero pues a la larga se puede hacer irreversible. El eritrocito es una de las células que es libremente permeable a la glucosa, es decir, no necesariamente tiene que haber insulina para que el eritrocito capte la glucosa y la aproveche para obtener energía. El eritrocito, bueno, tiene esta característica. Entonces la glucosa entra libremente, penetra libremente la membrana eritrocitaria, por lo tanto la hemoglobina siempre está en contacto con la glucosa y se glicosila, pero en una cantidad pequeña. ¿Por qué? Porque no tenemos una elevada concentración en la sangre. Pero cuando tenemos esa elevada concentración, pues entonces esta reacción se va haciendo permanente y hasta que se muere el eritrocito la va a seguir teniendo unida la glucosa a la hemoglobina. La hemoglobina está constituida por 3 componentes, que es el A1A, A1B y A1C, según el azúcar que se presente. El azúcar que se incorpora es lo que va a hacer que cambie el tipo de hemoglobina que tenemos, la A1A, la A1B o la A1C. Entonces, la A1C es la que se une más fuertemente, de manera más importante, la glucosa. En la hemoglobina A y la glucosa, en este caso van a formar la glicohemoglobina, hemoglobina glicada, hemoglobina glicosilada. La medición de esta hemoglobina A1C es la que propiamente nos va a servir para determinar
la glicación de la hemoglobina y por lo tanto hacer el diagnóstico de la diabetes. Entonces nuestro método debe medir específicamente hemoglobina A1C. Tenemos diferentes tipos de hemoglobinas glicadas. La hemoglobina A1A1, donde se une a la fructosa, A1A2, donde se une a glucosa 6-fosfato, A1B, donde se une al ácido pirúvico, la A1C, que es la que propiamente se une a la glucosa, la LA1C, que es la fracción lábil de la hemoglobina unida a la glucosa, pero que es una reacción reversible, es decir, que va a ser, es la fracción aldimina, que es, digamos, temporal, mientras que la SA1C va a ser ya cuando la unión está estable, va a ser permanente y se le llama también fracción cetoamina, que es la fracción estable de la hemoglobina A1C. Aquí tenemos de manera esquemática la hemoglobina, que puede ser la hemoglobina del adulto, alfa 2, beta 2, la hemoglobina fetal, que es la alfa 2, gamma 2, y la hemoglobina que tenemos en muy poca cantidad los adultos, menos del 5%, alfa 2, delta 2. La hemoglobina alfa 2, beta 2, es decir, la hemoglobina del adulto, podemos tener la normal que no está glicada. Por lo general no está glicada porque o bien las concentraciones de glucosa son bajas en sangre, no son altas más bien, están dentro de los parámetros normales, entonces la hemoglobina se une sí a la glucosa, pero de manera reversible, y entonces la mayoría de la hemoglobina no va a estar glicada. Tenemos la hemoglobina A1 que puede estar glicada, ya sea la que nos interesa, la A1C, que se une al azúcar glucosa. Y muy bien, para los métodos de diagnóstico en estos casos tenemos que se van a basar en diferencias físicas, químicas o inmunológicas entre las hemoglobinas glicadas y las no glicadas. Ya decíamos que lo ideal es que se mida la hemoglobina A1C, es decir, no que mida todas las hemoglobinas glicadas, sino a la hemoglobina específicamente A1C. Hay diferentes fracciones glicadas, por lo tanto también la especificidad del método pues va a depender si solamente mide la A1C o mide las demás. Los métodos más usados son cromatográficos e inmunológicos, y ya decíamos que la cromatografía líquida de alta eficiencia con intercambio iónico es considerado el gold estándar. Entonces los métodos que se utilizan, sobre todo los inmunoturbidimétricos o bien los cromatográficos, tienen que estar contrastados con este método para que puedan, tienen que estar certificados o evaluados contra este método para que los consideremos un método seguro, que nos va a dar un resultado confiable. Los resultados de la hemoglobina A1C nunca van a ser intercambiables si cambiamos de método. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un estudio a un paciente, el médico debe estar consciente de que en ese mismo laboratorio y con ese mismo método se le va a continuar su seguimiento. Es decir, durante el tratamiento, si se le va a controlar a través de la hemoglobina A1C, tiene que ser en el mismo laboratorio y con el mismo método. Y si un laboratorio cambia de método, tiene que avisarle a los médicos usuarios para que también ellos consideren que puede haber una variación que muchas veces puede ser importante en los niveles que le estemos reportando de hemoglobina, porque los métodos entre sí no son intercambiables. Entonces lo que obtenemos con un método, por ejemplo, de cromatografía líquida de alto desempeño con intercambio iónico, no va a ser igual que si lo obtenemos con un inmunoensayo o con un método enzimático o método cromatográfico. En cuanto a los métodos inmunológicos, por lo general utilizan anticuerpos contra una secuencia específica de aminoácidos de la hemoglobina glicada. La ventaja es que son específicos y pueden incorporarse en analizadores químicos, ya sea por métodos de inmunoanálisis o de inmunoturbidimetría. Y es por eso que también hay muchos métodos que se pueden utilizar con inmunoturbidimetría, que tienen bastante buen desempeño. Tenemos un parámetro
que si bien no es de lo más común que se utilice, pero sin embargo sí nos puede dar cierto valor, sobre todo al médico, que es la glicemia promedio estimada. Y eso se refiere a que recordemos que la hemoglobina, mientras está en contacto con la glucosa, pues es cuando está circulando en el torrente sanguíneo en el eritrocito. Pero los eritrocitos tienen un límite de vida. Por lo general, el eritrocito promedio va a tener 120 días de vida y por lo tanto, después de ese tiempo, pues el eritrocito se destruye y la hemoglobina también. Entonces, se puede obtener un promedio de lo que se tuvo de glucosa durante los 3 meses previos a la medición que hagamos, 3 o 4 meses previos, precisamente sabiendo que este es el tiempo de vida de los eritrocitos. Entonces, la glicemia promedio estimada nos va a reflejar los resultados de la concentración de hemoglobina A1C, haciéndolo equivaler o haciendo una transformación a lo que sería la media de glucosa que tuvo ese paciente durante el periodo que duró entre una medición y otra de hemoglobina, que por lo general se hace cada 3 o 4 meses. Entonces tenemos que si existe un valor, por ejemplo, de 8.5 de hemoglobina glicada, si nosotros traspolamos a los meses anteriores, podríamos considerar que en promedio tuvo 197 miligramos por decilitro, es decir, que si era un paciente diabético con medicamento, pues no está nada controlado. Sin embargo, si está, por ejemplo, en 6.5 o menos de 6% de hemoglobina glicada, quiere decir que en promedio, durante los meses anteriores, tuvo entre 126 y 140 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Esto no quiere decir que todo el tiempo haya tenido entre esos valores. Pudo haber días que tenía cerca de 200 y a lo mejor días que tenía cerca de 100. Entonces es por eso que solo es el promedio. Eso nos ayuda, digamos, para valorar contra la evaluación que se hace, el automonitoreo que se hace el paciente, que debería ser obligatorio, pues desgraciadamente en nuestro país son pocos los que llevan su automonitoreo en casa, que tienen su equipo para automonitorear, y pues solamente van al centro de salud o al consultorio donde les hacen el estudio, pues a lo mejor cada 15 días o cada mes. Tenemos otra prueba que es la fructosamina, que no es más que la albúmina glicada. Esta cuando se utiliza, pues cuando por algún motivo la prueba de hemoglobina A1C no sería confiable, por ejemplo, cuando hay alguna condición donde los eritrocitos estén viviendo menos tiempo o bien estén prolongando su vida circulante, y entonces los resultados serían espurios, es decir, no serían reales. Por lo tanto, podemos optar por la fructosamina, que, repito, no es otra cosa que la albúmina glicada, que la albúmina, como sabemos, es una proteína plasmática que pues, está en muy buena cantidad circulando. Y entonces vamos a tener que también sufre ese proceso de glicación, como cualquier proteína, pero la diferencia es que la albúmina pues, va a vivir menos tiempo. Entonces, si bien la hemoglobina nos da la ventaja de que nos puede reflejar un resultado o incluso sacar un promedio de un resultado de los últimos meses, 3 a 4 meses, en el caso de la albúmina glicada o fructosamina, solamente nos va a dar un tiempo de aproximadamente 3 semanas previas. Es decir, pues va a ser muy corto el plazo, pero en casos donde por algún motivo no se pueda utilizar como medición o como seguimiento a la hemoglobina glicada, pues entonces se utilizaría este. Los valores para este están de 200 a 285 micromoles por litro, cuando los niveles de albúmina sérica son de 5 gramos por decilitro. Entonces aquí también hay que tener cuidado de que los valores de albúmina pues estén dentro de lo esperado. Cuando hablamos de la hemoglobina A1C, los valores de corte van a ser menores de 5.6% para descartar diabetes. De
5.7 a 6.4% se consideran prediabéticos, como ya vimos anteriormente, y arriba de 6.5 es compatible con diagnóstico de diabetes. Entonces, cuando usamos estas pruebas de proteínas glicadas, en este caso la hemoglobina glicada, hay que tener bien claros estos parámetros, porque actualmente, de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, también con la hemoglobina glicada se realiza el seguimiento. Anteriormente solamente se hacía el seguimiento con la glicemia, y ahora ya se hace afortunadamente con la hemoglobina glicada, y que nos refleja más un promedio o cómo vino actuando el paciente durante varios meses, mientras que si solo se hacía con la glicemia, pues prácticamente nos estaba indicando cómo se comportó hoy o ayer el paciente. No podríamos adivinar si hace 4 o 5 días estaba muy alto o incluso con hipoglicemia. Muy bien. Volviendo a los criterios de diagnóstico ahora, pero para la diabetes tipo 1, decíamos que principalmente aquí lo que vamos a buscar son los autoanticuerpos. Obviamente el diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? Pues primero con la presencia de la hiperglicemia. Sin embargo, cuando se tiene sospecha en un paciente que muy joven, pero que tiene la carga hereditaria, o bien que se sospecha que puede ser una diabetes tipo 1, se van a buscar los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos pueden ser contra los islotes contra las células de los islotes del páncreas, que son los ICAS, contra el ácido glutámico descarboxilasa, contra la insulina y contra la tirosina fosfatasa 1A2, que serían los principales que se buscan. Hay diferentes perfiles y diferentes marcadores, pero estos son los más comunes o los más tradicionales. Se considera positivo pues cuando se encuentra alguno de estos autoanticuerpos presentes. En los diferentes estadios, como decíamos, pues va cambiando, pero por lo general en el primer estadio, que es presintomático y no hay hiperglicemia, podríamos ya encontrar algún autoanticuerpo, pero todavía no haber alguna alteración en la concentración de glucosa en sangre. En el estadio 2, pues podemos encontrar cualquiera igual de los autoanticuerpos, pero ya vamos a tener alguna alteración de la glucosa. O bien, en el caso del estadio 3, pues ya vamos a tener hasta síntomas clínicos junto con todos los criterios de la diabetes que normalmente se encuentran. Entonces, en el 90% de los pacientes podemos encontrar anticuerpos antiácido glutámico descarboxilasa, antiinsulina o antiislotes pancreáticos. A veces se encuentra solo uno de ellos, otras veces se pueden encontrar varios de ellos, es decir, como decíamos, multianticuerpos. Y se puede considerar que hasta un 80% de los pacientes, un 80% de las células beta van a estar destruidas cuando el paciente ya manifiesta la hiperglicemia. Es decir, cuando está en el estadio 3, que donde ya tenemos hiperglicemia y toda la sintomatología, todo el cuadro clínico, es porque ya hay una destrucción de hasta un 80%. Esto quiere decir que pues mientras tengamos menos del 80% de nuestras células pancreáticas beta funcionales, podríamos mantener todavía niveles al menos de prediabético o normoglicémicos. Muy bien. Los autoanticuerpos contra las células beta y los islotes del páncreas van a tener un valor de referencia de menos de 15, que sería normal. Más de 15 ya lo consideramos positivo. Los métodos que se utilizan son los autoanticuerpos, es decir, métodos inmunológicos, donde se usan trazadores mediante moléculas recombinantes que van a producir por transcripción y traducción un sistema de lisado de reticulocitos en presencia de la metionina. Los resultados del ensayo se expresan como porcentaje de unión específica de los anticuerpos al trazador. Es decir, vamos a trazar la muestra para que se una a las células específicas que estamos buscando y usamos los anticuerpos, y obviamente pues si hay unión entre los anticuerpos y las moléculas
que no deberían unirse, sino que en este caso de manera alterada o patológica se están uniendo, pues es lo que nos va a dar la medición. Clínicamente lo vamos a interpretar en la fase preclínica, cuando aparecen estos autoanticuerpos, sobre todo contra los islotes pancreáticos, y se asocia con cambios en la inmunidad celular y humoral, y pueden detectarse desde meses o años antes del inicio de la sintomatología. Si clínicamente no hay, pero se tiene la sospecha, se deben buscar esos autoanticuerpos, que también desgraciadamente en nuestro país de por sí no son muchos los pacientes con diabetes tipo 1, pero también hay muchos que a lo mejor lo tienen o lo van a desarrollar, pero no se hace la búsqueda de estos autoanticuerpos. Son normalmente anticuerpos dirigidos contra las células pancreáticas, y dentro de ellos se encuentran ya sea contra la tirosin fosfatasa 2, que es una proteína transmembrana que se va a expresar precisamente en los gránulos secretorios de las células beta, y también en células neuroendocrinas. Y estos son denominados ICA 512, o sea, anticuerpos contra los islotes 512. La caracterización diagnóstica, una vez que se hace la búsqueda, es que tengan cualquiera de los autoanticuerpos o varios de ellos. También es muy común, sobre todo cuando ya tienen manifestaciones clínicas, que haya cuerpos cetónicos, y también insulinemia. La insulina normalmente no es un estudio que se hace, por ejemplo, para un diabético tipo 2, pero en un diabético tipo 1 nos puede servir como, digamos, como complemento, tomando también en cuenta que hay formas de diabetes tipo 1 en las que no encontramos ningún autoanticuerpo, sin embargo, pues se presenta desde la infancia o a edades muy tempranas, o evoluciona rápidamente hacia la insulinoterapia, es decir, que requiere rápidamente la terapia con insulina, y a lo mejor es un paciente joven que se piensa que tuvo diabetes tipo 2, pero durante un tiempo se le está dando hipoglicemia, antes no responde y avanza rápidamente, y entonces ya se reclasifica como tipo 1, aunque no tenga presencia de anticuerpos o no se le detecten, porque ya dijimos que a lo mejor sí los tiene, pero no sabemos todavía cuáles son esos autoanticuerpos que debemos buscar. Y también en formas monogénicas, pues lo que se tendría que hacer, pues es precisamente estudios genéticos. En cuanto a la diabetes gestacional, decíamos que vamos a tener como base que se presenta inicialmente durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, que no se presentó ni en el primero ni antes del embarazo había hiperglicemia o cualquier otra manifestación que nos pudiera indicar que probablemente tenía diabetes. Y específicamente se hacen las pruebas entre las 24 y 28 semanas, que es precisamente el tiempo entre el segundo y tercer trimestre, donde se hace una prueba de tolerancia a la glucosa oral, que puede ser en un paso con una carga de 75 gramos de glucosa, o bien de 2 pasos, donde primero se hace una prueba como de screening o de tamizaje, con una prueba de 50 gramos de carga oral y después la misión a 1 hora. En todas se hace primero la glucosa basal y luego la poscarga a la hora o a las 2 horas en el caso de la 75. O bien, si se hace la de 2 pasos, después de la hora en la de 50 gramos, en otro día se realiza la prueba, el segundo paso de la prueba, que consiste en dar una carga de 100 gramos de glucosa oral y se hace la medición a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y además la glucosa basal, que ya debíamos mencionar. La hemoglobina glicada no nos va a dar mucha información cuando la realizamos entre las 24 y 28 semanas, y sin embargo sí nos daría mucha información si la realizamos en el primer trimestre de embarazo, porque si ya tenemos positividad ahí, quiere decir que la paciente ya es diabética de antemano, o sea, antes de embarazarse ya era diabética, o bien que antes de embarazarse no era diabética, cualquiera de las dos cosas, o sea, nos sirve para confirmar o para descartar la presencia de diabetes. Los criterios para diagnosticar la diabetes gestacional y la observación de que tiene que ser entre las 24 y 28 semanas, en la prueba de un paso con 75 gramos de carga de glucosa,
En la basal vamos a tener que si obtenemos de 92 o más miligramos por decilitro a la hora, 180 o más miligramos por decilitro, y a las 2 horas 153 o más miligramos por decilitro, podemos hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional. En la prueba de 2 pasos, pues primero tiene que estar elevada cuando se da la carga de solamente 50 gramos y se hace la medición a la hora. Si a la hora después de la carga de 50 gramos es de 130 a 140 miligramos por decilitro, entonces se hace el paso 2, que se hace en otro día. Tiene que ser en ayunas, obviamente, el paso 2, y se toma la glucosa basal y posteriormente se toma la glucosa, 100 gramos de glucosa de carga oral, y se hacen las mediciones a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y aquí el criterio que nos marcan los estándares es que, de acuerdo a la tabla de Carpenter-Coustan, debe tener por lo menos 2 valores que excedan estos resultados para que podamos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, en el caso de la prueba de un solo paso, un valor que exceda puede ya darnos el diagnóstico, pero en la de 2 pasos, es decir, en el segundo paso de la prueba de 2 pasos, tenemos que tener por lo menos 2 valores alterados por arriba de lo esperado. En ayunas igual o mayor de 95, en la primera hora igual o mayor de 180, en la segunda igual o mayor a 155 y en la tercera hora igual o mayor a 140. 2 valores de estos alterados significa que la paciente tiene diabetes gestacional, que solamente se podría descartar que es gestacional si antes de que se embarazara o bien en el primer trimestre se descartó que hubiera diabetes. Si no se hizo ninguna prueba, no sabía la paciente, entonces la paciente se va a considerar como diabetes gestacional y manejar como diabetes gestacional. Y después del parto se tienen que estar haciendo mediciones desde el primer mes hasta los 3 meses. Si se normalizan los niveles de glucosa después de esto, ya se considera que solamente fue diabetes gestacional. Si permanece elevado después de 3 meses de haber sido el parto o la cesárea, entonces vamos a considerar que es una diabética tipo 2 y ya se va a manejar como diabética tipo 2 de ahí en adelante. Ahora bien, tenemos metas terapéuticas. Ya esta es la última parte que nos interesa, pues las metas terapéuticas del control glicémico. Actualmente les decía que lo que se considera mejor para llevar el control glicémico, aparte del automonitoreo, porque el automonitoreo se tiene que hacer varias veces en un día, en ayunas, entre una comida, entre el desayuno y la comida, antes de comer, en la tarde, en la noche. Se debe hacer varias veces al día, por lo menos 3 veces al día, llevar el paciente su registro. Se establecen metas terapéuticas porque se está dando un tratamiento que puede consistir en los hipoglicemiantes orales, más la dieta, la actividad física y todos esos cambios de hábitos que se requieren. O bien también se puede estar utilizando ya la insulina. Entonces se requiere que se haga el paciente el automonitoreo, pero también se prefiere actualmente realizar la hemoglobina A1C para llevar un control más adecuado. En un adulto que no esté embarazado, es decir, una mujer que no esté embarazada, el valor debería estar debajo de 7%, o bien un adulto debajo del 7%, para considerarlo que está controlado. Sin embargo, hay criterios, dependiendo de los países, donde se hace más estricto o menos estricto este valor. En algunos países se considera, por ejemplo, que debería bajar menos de 6.5%, y sobre todo
hay que tener cuidado en pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia cuando ya están utilizando insulina y sobre todo si la diabetes es de, digamos, de reciente aparición y ha evolucionado más o menos rápido, ya que puede haber una baja importante de la glucosa. Entonces, en estos casos, si el paciente tiene riesgo de desarrollar hipoglicemia, no se debe ser tan estricto en el valor, y se debe dejar en 7 o incluso hasta en un 8% la meta terapéutica para que el paciente, digamos, que lo consideremos controlado. En pacientes que sería más adecuado que sea menos estricto, pues precisamente es en esos pacientes que tienen riesgo de hacer hipoglicemias, porque pues no le podemos aumentar la dosis de la insulina, o bien en pacientes que tengan una esperanza de vida reducida, alteraciones macrovasculares, pues realmente si ya están con complicaciones, ya con alteraciones más importantes, pues no tiene tanto caso que le reduzcamos hasta 6.5 o 7% siquiera su nivel de glucosa, porque a lo mejor ya de todos modos pues no va a vivir lo suficiente. También tenemos otras formas de controlar, como serían las pruebas preprandiales y postprandiales. Muchas veces preguntan que por qué si un paciente ya está diagnosticado como diabético le mandan las pruebas, por ejemplo, postprandiales, ¿no? Y bueno, pues uno de los motivos es que en vez de hacerle la prueba de hemoglobina glicada, sobre todo aquí en nuestro medio, en México, se acostumbra a hacer este tipo de pruebas que son más económicas, una glucosa postprandial. Entonces, pues lo ideal es tomar la glucosa igual antes de tomar alimentos y después de 2 horas. En el caso de tomar alimentos sería el valor entre 80 y 130 y después de 2 horas debería estar en menos de 180 para considerar que un paciente está controlado, que tiene una glicemia controlada. El detalle en esto pues es que no hay una alimentación estandarizada para que nosotros podamos decir que forzosamente tiene que tener abajo de ese valor y considerar que el paciente está controlado. Entonces, ese es un detalle que pues no se ha logrado subsanar, pero en general se considera que si un paciente come lo que habitualmente come y está por debajo de 180 miligramos por decilitro en una postprandial, vamos a considerarlo que está controlado, es decir, que sus niveles pues están abajo de lo que debería estar, por ejemplo, en una tolerancia, en una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Cuando hay pacientes con riesgo de hipoglicemia, siempre hay que estar preguntando, el automonitoreo es primordial, porque pues hay pacientes que sí hacen hipoglicemias severas y puede ser clínicamente significativa. Cuando nosotros ya debemos estar alertas, cuando baja de 70 miligramos por decilitro y si se está tomando ya hipoglicemiantes o sobre todo administrando insulinas, se debe modificar dosis para evitar que caiga en hipoglicemia, que puede llegar a ser grave cuando baja de 54 miligramos por decilitro. El automonitoreo decíamos que es primordial. En este caso que se lleve el automonitoreo, pues la hemoglobina glicada se podría hacer solamente 2 veces por año, cuando el control glicémico está estable. Sin embargo, se debe hacer también siempre que haya cambios en las dosis de medicamentos o bien en los niveles de glucosa y se cambien los objetivos terapéuticos. La monitorización pues, complementaria en pacientes con hipoglicemias frecuentes, eso sí, ahí sí tienen que estarse monitoreando constantemente hasta que se logre ajustar la dosis para que no hagan hipoglicemias. Dentro de las evaluaciones integrales en el seguimiento del paciente diabético, tenemos obviamente también el seguimiento de comorbilidades o bien de complicaciones. Un punto, digamos, específico o particular son los pacientes con VIH, ya que las terapias antirretrovirales por lo general llegan a desarrollar intolerancia al consumo de los carbohidratos y por lo tanto hiperglicemia. Entonces se deben realizar en pacientes que están con antirretrovirales por ser VIH positivos, realizar glucosas en ayunas cada 6 a 12 meses
y de preferencia tener valores de antes de que se inicie la terapia antirretroviral, ya que pues si desde antes se detecta que es diabético tipo 2 o prediabético, pues entonces se tendría que dar tratamiento también en conjunto. Y 3 meses después de haber iniciado el tratamiento con antirretrovirales, si es que estaba antes normal su glicemia, se debe hacer mediciones. Si se le detecta una elevación, pues se deben modificar los tratamientos, agregando obviamente el tratamiento para disminuir la glicemia basal. Si la glicemia sigue sin alteraciones, pues se puede hacer seguimiento solamente anualmente, pero siempre que se modifiquen dosis de los medicamentos antirretrovirales en este caso, pues sí se tendría que volver a revisar. En el caso de que se detecte como prediabético, se siguen midiendo los niveles cada 3 a 6 meses y monitorear la progresión hacia la diabetes, porque tarde o temprano este paciente pues se va a hacer diabético más pronto que tarde. ¿Por qué? Porque pues está con los antirretrovirales. Y en esos pacientes no se recomienda la utilización de la hemoglobina 1C para hacer diagnóstico. Sí se puede utilizar para el seguimiento, pero no para el diagnóstico, por los cambios que va a haber por el uso específicamente tanto de los antirretrovirales como de la enfermedad misma, de la infección de VIH. Hay que monitorizar la glucosa anualmente cuando un paciente es prediabético. Por ejemplo, si su hemoglobina A1C está entre 5.7 y 6.4%, se considera que hay intolerancia a la glucosa o bien la glicemia basal alterada y se debe estar monitoreando cada año, a menos que haya cambios importantes en sus hábitos, por ejemplo, que suba mucho de peso, baje mucho de peso, deje de hacer actividad física que antes se hacía, desarrolle una dislipidemia o bien tenga síntomas de que ya está desarrollando diabetes. Se puede considerar la terapia con metformina, que pues prácticamente es lo que se utiliza aquí en nuestro país, aparte del plan de alimentación, para prevenir que la prediabetes se convierta en diabetes tipo 2. Sobre todo cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal de 35 kilos por metro cuadrado, aunque no tengan alteraciones en los niveles de glucosa como prediabéticos, se empiezan a manejar porque pues es muy probable que en corto tiempo lo presenten esas alteraciones y progresen después a la diabetes tipo 2. La detección de los factores de riesgo modificables de la enfermedad cardiovascular en los prediabéticos es muy importante. Decíamos que hay una relación estrecha entre la diabetes y las dislipidemias y también con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, sí se debe monitorizar todos esos factores de riesgo para estar clasificado. De hecho, la diabetes por sí sola suma puntos cuando se hace una clasificación del riesgo cardiovascular. Entonces, pues debemos manejar de manera integral para evitar complicaciones. Los cuerpos cetónicos muchas veces nos preocupan que se encuentren en los diabéticos, aunque no siempre significa que el paciente pues esté grave o esté en peligro, digamos, inminente. Son producidos por el hígado cuando los hígados grasos se metabolizan como fuente de energía a partir de lípidos acumulados, es decir, cuando dejamos de utilizar la energía proveniente de los carbohidratos de rápida biodisponibilidad, que ya dijimos que son los que primeramente utilizamos como energía en nuestras células. Se agotan los que vienen de la dieta, luego agotamos los que están de reserva de glucógeno, tanto hepático como muscular, y entonces empezamos a utilizar los ácidos grasos en nuestro tejido adiposo, donde se acumulan los adipocitos con gran cantidad de energía. Entonces, estos cuerpos cetónicos pueden ser acetona, ácido acetoacético y ácido 3-beta-hidroxibutírico, es el que en mayor cantidad se encuentra. Los niveles siempre deben ser muy bajos, muchas veces son incluso indetectables, pero no siempre van a estar relacionados con la diabetes, pero cuando se sabe que el paciente es diabético, pues entonces sí nos debería preocupar su elevación. Y normalmente hacemos la medición en sangre o también se puede hacer en orina, es decir, vamos a tener cetonemia o cetonuria.
puede deberse también a pacientes que pues no están tomando alimentos, es decir, que si no están consumiendo alimentos, no están obteniendo esas fuentes rápidas de energía y entonces están utilizando los depósitos de grasa del organismo. A pacientes con ayunos prolongados, pacientes con dietas altas en grasas o pacientes que tengan constantemente vómito, ya sea por alguna patología o provocado. Y también en enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Al no almacenarse glucógeno, no utilizar ese glucógeno, que sería la segunda parte después de usar los carbohidratos de rápida biodisponibilidad, vamos a tener que usar los depósitos de grasa. Perdón. ¿Cuándo debemos medir cuerpos cetónicos? Pues en pacientes con diabetes tipo 1 sobre todo, porque son los que más pueden llegar a presentar cetoacidosis. En pacientes que estén sometidos a un estrés, por ejemplo, que estén en terapia intensiva, que hayan tenido un politraumatismo, que hayan sido sometidos a una cirugía. Durante el embarazo, en glicemias elevadas por arriba de 300 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro organismo no está utilizando la glucosa porque no está entrando a las células, y entonces la forma de obtener energía de nuestras células es a través de los ácidos grasos, y en la utilización de los ácidos grasos pues se van eliminando cuerpos cetónicos que cuando se acumulan en exceso pues son dañinos para nuestro organismo. Las muestras pues tienen que ser de suero o de orina recientes. En el caso de medir en orina tenemos el método de nitroprusiato, que reacciona con ácido acetoacético a un pH alcalino, formando un color púrpura. Es decir, si la orina es alcalina, nos va a dar un color púrpura. Puede haber resultados no muy valorables cuando la orina no sea alcalina. Tenemos resultados color verde si no hay cetonas, color amarillo o un naranja muy bajito cuando hay cantidades traza, es decir, estas dos serían las normales. Cuando ya está un poco más tirándole a rojo, un naranja subido, pues es nivel moderado de cetonas, y grandes cantidades de cetonas en el color rojo, en estas tiras reactivas. Y entonces vamos a tener que podemos detectar los cuerpos cetónicos, en este caso cetonuria, con la tira reactiva de un examen general de orina. Tenemos el 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Decíamos que el 3-hidroxibutírico es el ácido más abundante, el cetoácido más abundante, y en segundo lugar el acetoacético. Y según el pH de la solución, ya sea 8,5 o a 7 respectivamente, vamos a poder detectar con el método de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa la presencia de estos cuerpos cetónicos. Y entonces igual, si este se hace en sangre y se hace mediante medición de absorbancia, si tenemos menos de 0.6, va a ser negativo. De 0.6 a 1 va a ser ligeramente elevado, de 1 a 3 con riesgo de cetoacidosis, y mayor de 3 ya es un paciente que debe estar en urgencias porque está cayendo en cetoacidosis. Tenemos también la valoración de la insulina, que decíamos que no es un estudio que normalmente se toma en los diabéticos. Sin embargo, en pacientes sobre todo que tienen diabetes tipo 1 o bien que están en ciertos estados hipoglicémicos porque están siendo tratados con insulina y caen en hipoglicemia, convendría hacerles este tipo de estudios. Y también cuando tenemos el tumor de islotes de Langerhans, pero en este caso pues, lo que va a suceder es que la insulina va a salir muy elevada porque los tumores pues, es proliferación de células, y en este caso pues, va a estar produciendo cantidad de insulina mucho mayor a lo que se espera, a menos que ya esté en una fase, digamos, ya más avanzada, donde pues, el tejido ya está prácticamente destruido y entonces pues, ya no se estaría formando. El insulinoma sería uno de los principales productores de insulina. Es un tumor pancreático, pero si son tumores que están destruyendo el páncreas o bien un proceso inflamatorio como la pancreatitis, pues al contrario vamos a tener
menor cantidad de insulina circulante y por lo tanto mayor cantidad de glucosa. La muestra puede ser suero o heparina, sueroplasma en heparina. Permanece 5 horas a temperatura ambiente, hasta 7 días en refrigeración y hasta 3 meses a menos de 20 grados centígrados. Métodos: quimioluminiscencia, radioinmunoanálisis. No son muy comunes que se realicen, repito. Sin embargo, puede servir para evaluar estados de insulinoresistencia, definida como la respuesta bioquímica disminuida por los niveles circulantes de insulina. Entonces, si en un paciente tiene insulinoresistencia y se le mide la glucosa y se le mide la insulina y la insulina no responde de acuerdo a la cantidad de glucosa que está circulando, pues entonces quiere decir que tenemos una cantidad de insulina mayor a de la glucosa que está circulando, ya debería haberse disminuido. Pues quiere decir que está quedándose la insulina, produciéndose la insulina, pero quedándose sin funcionar, sin unirse a los receptores celulares, y por lo tanto permanece elevada, y también permanece elevada la glucosa porque no está entrando a las células. La insulinoresistencia es un factor de riesgo importante en la diabetes tipo 2 y también en enfermedades cardiovasculares. Los niveles de glucosa en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa nos van a ayudar a apreciar si hay una destrucción de células beta. Entonces, normalmente lo que haces es hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa y al mismo tiempo hacer medición de insulina en ayunas y posterior a la carga de glucosa. Muy bien. En el síndrome de insulinoresistencia, entonces vamos a tener esa hiperinsulinemia y otros síntomas o signos, sobre todo signos como la acantosis nígricas, que es la coloración oscura en algunas zonas del cuerpo, por ejemplo en la nuca, en zonas donde hay pliegues, y el hiperandrogenismo ovárico. Se utiliza un índice que se llama HOMA, que quiere decir Homeostasis Model Assessment, o la evaluación del modelo homeostático, donde un número mayor a 2 nos indicaría insulinoresistencia. Entonces se ha sugerido, a partir de lo que decíamos, la glucosa y la insulina en ayunas y la diferencia que habría al medirlo después de la carga de glucosa. Entonces ese clamp o ese cambio en la glucosa una hora después de haber dado la carga es lo que vamos a encontrar entre la insulina en ayunas por la glicemia en ayunas dividido en la multiplicación que sea de 18 por 22.5, y si el valor sale mayor a 2 nos indica que hay insulinoresistencia. Y bien, en conclusión, hay que recordar siempre que la diabetes mellitus es una epidemia. En nuestro país pues siempre estamos en los primeros lugares, en el primero o segundo lugar de casos de diabetes. Realmente el número de diabéticos es mucho mayor al que se tiene detectado. Mucha gente tiene diabetes y no lo sabe. Hay que considerar que hay muchos factores de riesgo en nuestro estilo de vida, en nuestra carga genética también, para la diabetes tipo 2 sobre todo. La prevención es primordial porque pues, los factores de riesgo los tenemos, y si no nos monitoreamos, no nos cuidamos en nuestros hábitos, pues vamos a tener seguramente diabetes en algún momento de nuestra vida, cada vez desgraciadamente más jóvenes. Es importante hacer un diagnóstico oportuno siguiendo los criterios de diagnóstico que marcamos en la norma oficial mexicana. Olvidé decirles, en la norma oficial mexicana todavía nos marca un valor de 110 como el límite de la glucosa. Sin embargo, pues precisamente en los últimos años, más o menos 30 años, es que se ha cambiado y ya se adoptó el valor de abajo de 100, considerado no diabético. A partir de 100, una persona ya se considera como prediabética, y a partir de 126 como diabética. Muy bien, entonces hay que seguir esos criterios de diagnóstico, tener nuestros métodos bien preparados en nuestro laboratorio, es decir, que sean reactivos, que sean confiables, que estén
certificados, tener equipos que también estén contrastados con los métodos de referencia, que estén certificados, que estén evaluados, y utilizar los criterios adecuados, tanto para hacer las pruebas más básicas como una glicemia en ayunas, como también para hacer una hemoglobina glicada, una prueba de tolerancia a la glucosa oral, o las que se utilizan para las posibles complicaciones como los cuerpos cetónicos, en la búsqueda de los autoanticuerpos cuando se trata o se sospecha de diabetes tipo 1. Y en el caso del paciente que ya está establecido como diabético, pues no olvidar que debemos estar haciendo la medición de la albuminuria, anteriormente llamado microalbuminuria, ahora es simplemente albuminuria, para poder detectar un daño precoz en el riñón por la nefropatía diabética que tarde o temprano se puede presentar, y no esperarnos a que el paciente ya tenga proteinuria, porque pues si ya presenta proteinuria, pues ya es porque ya está avanzado el daño renal. Entonces por eso es que se utilizó primero como microalbuminuria, ahora solamente es albuminuria, específicamente porque la cantidad que se debe eliminar a través de la orina y detectar en una tira reactiva es nada, es decir, no se debería detectar, y entonces se hace la prueba para albuminuria específicamente, donde se tienen que tener los valores por debajo de 3 para que podamos decir que el paciente no tiene riesgo de enfermedad renal, al menos por el momento. Muy bien. Y hay que evitar complicaciones. Cuando se presentan estas, pues inmediatamente tratarlas. Va a depender del tipo de complicación. Las que pues más cercanía tienen con el laboratorio pues son las que tienen que ver con los problemas renales y con los problemas de dislipidemias o de riesgo cardiovascular, porque pues también requieren un estrecho seguimiento por laboratorio. Y pues el fin, al ver todo esto, el fin de todo este, digamos, este panorama que nos deja el estudio de la diabetes a través del laboratorio, correlacionándolo con la clínica, pues es evitar la mortalidad, y más que la mortalidad, pues esas discapacidades tan importantes que deja, que pacientes relativamente jóvenes que todavía pueden ser productivos, pues ya dependen de aparatos, dependen de una prótesis o ya están discapacitados porque ya quedaron ciegos, ya perdieron un miembro, y pues entonces no vamos a tener una calidad de vida buena. El paciente, sabemos que cada vez tenemos mayor expectativa de vida. Aún teniendo enfermedades crónicas, vamos a vivir más de lo que vivían nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pero la calidad de vida cuando tenemos una enfermedad crónico-degenerativa pues disminuye mucho, y además el costo tanto personal, familiar y para el sistema de salud pues es muy alto. Entonces siempre decimos que lo mejor es prevenir. Desgraciadamente no siempre se logra hacer esto. Y eso sería todo por ahorita. Muchas gracias. Pues desafortunadamente hemos llegado al final de esta actividad académica llamada Aprendiendo con los expertos, que es una actividad que únicamente en teoría está disponible nada más para los suscriptores al portal de EduLab, pero en esta ocasión pues decidimos dejarla abierta al público en general. Recuerden que en todas las clases toda esta clase puede ser consultada hasta el 10 de septiembre dentro de nuestro canal de YouTube. Después del 10 de septiembre, esta clase únicamente estará disponible en el portal EduLab. Recuerden que aquellos que deseen obtener una constancia de participación, esta constancia de participación, incluso la fecha límite para obtenerla es el día 10 de septiembre. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues únicamente hay que dar clic en el enlace que está en la descripción del video, en donde ahí viene la opción para obtener la constancia de participación, y pues ya muchos de ustedes ya la obtuvieron, y pues bueno, para aquellos que no la han obtenido y desean obtenerla, tiene un costo de 100 pesos, lo equivalente a $6. Entonces ahí mismo en este enlace que les estamos dejando la pueden obtener. Recuerden que aquí también en el enlace se encuentra en este caso el enlace
para poder conocer todos los detalles del portal EduLab, que es una plataforma en donde pueden consultar más de 200 minicursos de las distintas áreas del laboratorio clínico, obtener descuentos especiales en cursos y diplomados de EduLab, participar en eventos académicos exclusivos a los suscriptores, pueden descargar materiales de apoyo y pueden descargar incluso constancias de participación de cada minicurso que ustedes participan. Entonces son múltiples los beneficios. Les invitamos a que se suscriban para que formen parte de esta comunidad llamada Portal EduLab también. Recuerden a todos aquellos que se unieron al grupo de WhatsApp, a lo largo de estos días estaremos compartiendo el resumen de esta conferencia que dio la doctora Norma, así para que ustedes puedan obtener este resumen. Si ya se unieron al grupo de WhatsApp, pues bueno, en unos días más les estará llegando ese resumen y pues bueno, agradecerles nuevamente muchísimo por acompañarnos, por formar parte de toda esta actividad académica que definitivamente sin ustedes no sería posible llevar a cabo. Entonces, pues bueno, les agradecemos en nombre de todo el equipo que conformamos EduLab. Les mandamos un enorme abrazo en donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo evento que en unos días más estaremos anunciando, y nos dará muchísimo gusto saludarlos y encontrarlos por allá. Que tengan un excelente día, un enorme abrazo y hasta pronto.